Hoy, como ya iba siendo hora, traemos ficha de mantenimiento de uno de los reyes del acuario, el pez disco. ICA, calificada como pyme innovadora. Hola a todos, soy Sara González, como siempre desde el Departamento de Investigación y Desarrollo de ICA, y hoy traemos fichas de uno de los peces más solicitados por todos ustedes, el pez disco, que se considera la joya de la corona o el rey del acuario. En esta ficha, aunque va a ser simplemente de mantenimiento, sí que me voy a extender un poquito más porque esta ocasión lo merece, y es un pez que tiene muchísimos mitos a su alrededor que podremos ir desmintiendo para que cada vez más gente se anime a mantener este precioso pez en el acuario. Aunque normalmente nosotros siempre adquirimos discos en las tiendas y en la mayoría nos pone Symphysodon aquifasciatus, realmente la gran mayoría de esos peces no son aquifasciatus, y lo voy a explicar un poquito. Actualmente se reconocen científicamente 3 especies de peces disco, y aunque esto ha ido cambiando un poquito a lo largo de la historia, es un poco lioso, las últimas revisiones bibliográficas nos dicen que existe la especie Symphysodon discus, el disco de Haeckel, variedad normalmente que se comercializa salvaje, característica raya gruesa negra en medio del cuerpo. Symphysodon aquifasciatus, también especie que suele comercializarse mucho en variedad salvaje, que es el disco verde, coloración verdosa de fondo de cuerpo y característicos puntitos en la zona baja, sobre todo en la aleta anal. Y la tercera, Symphysodon haraldi, o el disco azul, también categorizado anteriormente como disco marrón. Y estos discos son los que realmente más mantenemos nosotros como discos domésticos en nuestros acuarios. Por lo tanto, nos vamos a centrar en esta ficha, en el Symphysodon haraldi, en el disco azul. Sabiendo esto, podemos decir también que tanto el Symphysodon discus, el disco de Haeckel, como el aquifasciatus, el disco verde, se distribuyen en zonas mucho más cerradas dentro de la cuenca amazónica y suelen moverse en aguas bastante ácidas y muy blandas, con bastante cantidad de taninos, aguas muy negras. Sin embargo, el Symphysodon haraldi es el que mayor distribución geográfica tiene, y cierto es que aunque habita en la cuenca amazónica, se mueve por distintos afluentes con diversidad de parámetros, diversidad de tipos de agua, sobre todo aguas claras, pHs que van desde pHs ácidos hasta pHs ligeramente alcalinos y durezas moderadas. Y este hecho, la plasticidad o la adaptabilidad del Symphysodon haraldi a distintos parámetros es lo que nos ha permitido a nosotros poder mantenerlos con más éxito en los acuarios y hacer crías a lo largo de tantos años selectivas, que nos ha permitido dentro de esa misma especie de disco azul tener infinidad de variedades de color y tipos distintos. Ahora bien, esa adaptabilidad en parámetros es lo que nos ha permitido a nosotros que actualmente mantengamos tanto el Symphysodon haraldi, el disco azul, y de hecho esa cría en cautividad y selectiva nos ha permitido tener multitud de variedades en color del inicial. Yo normalmente diferencio dos grandes grupos. Los grupos de variedades barradas son los peces discos que presentan esas rayas características verticales negras que pueden manifestar con más o menos intensidad dependiendo del grado de estrés y el estado anímico del pez, que nos ayuda mucho a saber en todo momento cómo se encuentra el pez anímicamente. Y las variedades no barradas, que se han dado por medio de mutaciones espontáneas y que hemos ido perpetuando con esa cría selectiva, y nos ha dado multitud de patrones y coloraciones distintas, como los pigeon, los blue diamond, los cobalto, los marlboro y un larguísimo etcétera. Pero sabiendo esto, tenemos que saber que dentro de toda esa variedad de peces discos de distintos colores que podemos ver en el comercio, que ya sabemos que suelen ser haraldi, discos azules, todos esos pertenecen a la misma especie y por lo tanto todos necesitan unos parámetros similares y unos cuidados similares. Debemos tener en cuenta también que el pez disco es un pez bastante longevo y que en buenas condiciones puede vivir hasta más de 10 años, y es un pez con un comportamiento reproductivo, como ya he dicho, espectacular. Es un pez ovíparo, deposita huevos que cuida la pareja ferozmente turnándose, y una vez eclosionan estos huevos, los alevines durante las primeras etapas de vida se alimentan del mucus nutritivo que generan en su piel
los padres, ambos progenitores. Esto se asemeja muchísimo a la forma que tenemos nosotros los mamíferos de crianza, el amamantar con leche materna producida por la propia madre a nuestros hijos, a nuestras crías. Pues este pez, el pez disco, genera ese mucus nutritivo a forma o a modo de leche materna y es una estrategia reproductiva que junto al pez guaru que la comparte es única en el mundo de los peces. Y si es cierto que aunque a ojos inexpertos es un poco difícil diferenciar bien machos y hembras, también es cierto que la cría en cautividad en un acuario no es para nada difícil. Si tenemos la suerte de contar con una pareja bien establecida en el acuario, podremos ver que hacen puestas recurrentes. Eso sí, que las puestas salgan adelante ya es un poquito más difícil para la joven e inexperta pareja. Puede que a la primera, segunda, tercera puesta terminen por comerse los huevos o bien cuando eclosionan los alevines por el propio estrés de tener que cuidarlos sin saber cómo. Pero lo ideal, si queremos meternos en términos de reproducción, es darles un acuario espacioso, no mucho, pero que sí los deje desenvolverse bien y sin muchos compañeros alrededor, específicamente un acuario de cría para ellos va genial para que no sientan ese estrés, no sientan esa presión de cuidar a la puesta y no terminen comiéndosela. Pues ahora que conocemos mejor las características generales de este precioso pez, vamos a ver qué necesitan para el mantenimiento en el acuario, empezando como siempre por el tamaño del acuario de la urna. El pez disco es un pez bastante grande, puede llegar hasta 15-20 centímetros de diámetro, es un disco bastante considerable. Por lo tanto, necesitamos acuarios espaciosos, de no menos de 100 litros, incluso 100 litros se quedaría corto, porque estos peces son gregarios, necesitan estar en grupos para sentirse más seguros, para desplegar todo su comportamiento jerárquico y para no enfermar por estrés. Así que acuarios a partir de los 100 litros para mantener un grupito es lo ideal, unos 200 litros para mantener un grupo de 5 como mínimo, perfecto. Y de ahí en adelante todo el espacio que le queramos dar para que el grupo sea todo lo grande que queramos y se sientan cada vez más a gusto. Con respecto a la decoración del acuario, la verdad es que este pez es bastante adaptable, pero si queremos tenerlo en las mejores condiciones, lo ideal es darle un hábitat lo más parecido al suyo propio. Acuarios con fondos oscuros que asemejen a las orillas de los ríos o afluentes que ellos transitan, con bastantes raíces sumergidas y refugios para que ellos puedan esconderse cuando sienten miedo. Y aunque el hábitat de ellos normalmente no tiene mucha planta sumergida, podríamos poner plantas en el acuario a modo de extra de depuración del agua. Eso sí, si lo vamos a hacer, lo ideal es que estén en la parte de atrás del acuario para que dejen toda la zona frontal para el nado libre de estos peces, si quieren ir en grupo sobre todo. Y también, muy buena idea, colocar plantas palustres o plantas de superficie que generen zonas de sombras y los hagan sentirse más seguros. Con respecto al sustrato, lo ideal, sustrato claro, va a resaltar los colores de estos peces, los va a hacer ver mucho más bonitos. Y arena media fina, donde ellos puedan comer, picotear y buscar comida en el fondo, que es lo que suelen hacer. Seguimos con los parámetros de este bonito pez, que es donde hay también cierta parte de mito. Sí es cierto que este pez es de agua bastante cálida, desde los 26 hasta los 30 o 31 grados inclusive, pero es mucho mejor siempre moverse en términos más moderados. En 28 grados en el acuario podrán estar perfectos y nos evitamos problemas con otros compañeros o problemas de falta de oxígeno y todo lo derivado por altas temperaturas. Con respecto al pH, se cree que el pez disco necesita siempre aguas muy ácidas para vivir y esto no es 100% correcto. Sí es cierto que sus compañeros, sus hermanos, mejor dicho, el disco de Haeckel y el disco verde se mueven en aguas muy ácidas y negras cargadas de taninos. El Symphysodon haraldi, el disco azul del que estamos hablando en esta ficha, es mucho más adaptable, como he hablado, y tiene un rango de parámetros mucho más amplio. El rango de parámetros va desde los 5 hasta los 7,8 aproximadamente. Por lo tanto, lo podemos mantener en la neutralidad sin ningún tipo de problema. Y además suele habitar en zonas que tiene tanto aguas negras como en distintas épocas aguas claras. Por lo tanto, podríamos proporcionarle un tipo u otro. Eso sí, GH, durezas más bien moderadas, de 1 a 9 aproximadamente, y con eso estarán más que felices. Con respecto a su mantenimiento, mucha gente también cree que este es un pez únicamente para expertos, que es muy difícil, y esto para nada es así. De hecho, es un pez muy resistente y muy fácil de mantener porque precisamente se comunica mucho contigo y te avisa de que algo no va bien cuando le está pasando algo para que tú actúes. La cuestión es que nosotros debemos saber identificar las señales que nos da.
Eso sí, necesita buenas filtraciones, es un pez que ensucia bastante cuando come, por lo tanto necesitamos filtros potentes que tengan una buena cantidad de filtración, tanto mecánica como biológica. Filtros que sean capaces de mover a la hora 4 veces la cantidad de litros total, por ejemplo, nos va a ir muy bien. Y sí es cierto que si podemos utilizar determinadas sustancias o elementos que nos ayuden a evitar infecciones o a que el pez esté más relajado en el acuario, por ejemplo, hojas de catapa o extracto de hojas de catapa, pues vamos a tener mayor seguridad de que nuestros peces estén en las mejores condiciones posibles. También cabe destacar que entre más solo esté un pez disco, más vulnerable se sentirá, más estrés sufrirá y por lo tanto su sistema inmunológico más bajo estará y tendrá más posibilidades de enfermar. Les recuerdo, los peces discos son gregarios, necesitan de un grupo para sentirse completos, seguros y a gusto. Por lo tanto, si estamos pensando en adquirir un único pez disco, ya les digo yo que se quiten esa idea de la cabeza porque nuestro pez no estará en las mejores condiciones. Lo mejor, proporcionarle un pequeño grupo para que se sientan a gusto. Ahora bien, vamos a su alimentación, que también tenemos determinadas ideas que se nos han metido en la cabeza, pero que no son 100% así. El pez disco es un pez totalmente omnívoro y oportunista, aprovecha los recursos que tiene en cada época del año dependiendo de las crecidas de los ríos. Se alimenta principalmente de detritus, luego de materia vegetal y frutos que caigan de los árboles y de insectos que pueda pillar en la superficie. Por lo tanto, tiene alto requerimiento proteico, pero dentro de esa necesidad de proteína debemos proporcionarle una buena parte de proteína vegetal. No todo va a ser la proteína animal. Lo mejor para estos peces, granulado, que ya sabemos que es el formato de alimento más completo nutricionalmente hablando y más cómodo de ofrecer. Un buen granulado específico para peces disco o para peces tropicales de estas características cíclidos va a ir genial. Y después todo lo que queramos complementar también nos va a ayudar muchísimo. Complementar con escamas, complementar con alimento congelado vivo también les va ideal. Y hay otro formato de alimento que les encanta y que cada vez está más especificado para peces disco, como son las papillas específicas, especialmente formuladas para cubrir todas sus necesidades nutricionales. Esto a modo de complemento, a modo de golosina también les va ideal. Y por último vamos con la compatibilidad. El pez disco es un pez imponente, pero tranquilo y pacífico. Necesita de un grupo, ya lo hemos dicho, así que ideal compañero con su misma especie, pero también es ideal compañero con otras especies. Por ejemplo, no tendremos problema ninguno al juntarlo con peces escalar, que a pesar de que tienen comportamientos un poco diferentes, conviven muy bien. Peces como neones, borrachitos, cardenales y todo tipo de tetras en general también son muy buenos compañeros para esta especie. Otro tipo de cíclidos, por ejemplo cíclidos enanos como ramiresis, apistogramas y un largo, etcétera. Peces de fondo también podríamos juntar, todo tipo de coridoras siempre que compartan parámetros, loricáridos como Ancistrus, Otocinclus y un largo, etcétera. Y si queremos salirnos un poquito de esa zona geográfica sudamericana, también nos podríamos ir a otro continente, podríamos mezclarlos o juntarlos, mejor dicho, con Guramis y Colisa, siempre que compartan parámetros, aunque las Guramis y Colisa siempre tienden a ser un poquito más peleones y puede que a los discos los tengan contenidos en su territorio, pero se suelen llevar bastante bien. Y como pequeña puntualización, sí que es cierto que con estos tipos de peces de fondo como loricáridos que he comentado anteriormente y otros tipos de peces que suelen alimentarse por el fondo, como por ejemplo comealgas siameses, en ocasiones suelen picotear o raspar la piel de los discos pegándose a él pensando que es alguna superficie donde obtener comida y sin intención de hacer daño terminan haciéndole daño en la piel. Esto me lo han comentado muchos compañeros acuariófilos, a mí me ha pasado concretamente con farlohuelas y discos, por lo tanto, si tenemos estos tipos de peces que en principio tanto en comportamiento como en parámetros son bastante compatibles, sí es cierto que debemos mantener vigilados y en caso de que suceda eso, tomar las medidas pertinentes. Y hasta aquí los requerimientos, las necesidades de mantenimiento del pez disco azul, recordemos Symphisodon haraldi, en el acuario. En este caso hemos querido dejar de lado a las variedades salvajes, a las especies salvajes, el Haeckel y el disco verde, que ya sabemos que son un poquito más complejos en su mantenimiento y nos estamos centrando en el pez disco que más solemos mantener en nuestros acuarios. Ya lo saben, un pez precioso, imponente, el rey del acuario, pero para nada
complicado. Si sabemos las necesidades básicas que tiene y sabemos entender cuando se comunica con nosotros de que algo no va bien, vamos a tener garantía de tener un pez muy longevo, precioso y que nos va a dar muchas alegrías. Para nada es un pez apto solo para gente experta. Podemos tenerlo en muy buenas condiciones simplemente siguiendo unas pequeñas pautas. Les recuerdo, si les ha gustado este vídeo, nos pueden regalar un like, se pueden suscribir a Canal y Casa si aún no están suscritos y darles a la campanita para que les avisemos de próximo contenido. Y por cierto, esta ficha exclusivamente era ficha de mantenimiento del pez disco. Si quieren que hagamos un nuevo vídeo hablando de cualquier otro aspecto dentro de los discos, nos lo pueden decir en los comentarios, que ya saben que haremos el vídeo próximamente. Hasta la próxima.